poquito de historia que habíamos quedado el otro día hablando, eh, y después ya arrancamos con la química orgánica. Les voy a compartir la pantalla y vamos a ver mapa de la Argentina, ¿sí? ¿Están viendo Google Maps? Sí, profe, se ve. Bien, buenísimo. Bueno, fíjense, ¿no? El enorme territorio argentino, 217, ya había circulado el Ejército del Norte varias veces, saliendo desde Buenos Aires, haciendo todo este recorrido, más o menos, ¿no? Bien, no es la ruta actual, pero estaba lo que se llamaba en esa época el Camino Real, que conectaba Buenos Aires con Lima, y en nuestro territorio pasaba cerca de la actual ciudad de Rosario, pasaba por Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, y estamos llegando a más o menos lo que es la actual Ruta 9, Rosario de la Frontera, en Salta, Metán, por acá. Bueno, seguimos subiendo, seguimos subiendo. Bueno, fíjense que acá viene una bifurcación de caminos. La Ruta 9 como que se va para el oeste, hasta la ciudad de Salta. Si uno sigue un poco más para el norte, y ahí cambia la numeración, que en realidad todo este tramo que está por acá, también hacemos recorrido turístico, todo este tramo que está por acá, a ver, porque está la ruta 34 que también va al norte, pero que llega hasta acá, fíjense, la 34, que sale de Rosario, es otra manera de llegar al norte, eh, y se une con la 9 acá, en Rosario de la Frontera. Y también en muchos mapas figura como que todo este tramo que empieza acá hacia el norte, la 9 y la 34, tienen un trazado común, ¿sí? Que se vuelve a bifurcar acá. La 34 va por acá, y la 34 acá en este tramo, si se sigue hacia el noreste, se va a lo que vendría a ser la punta de la bota de Jujuy, toda la zona más selvática donde hay cañaverales, donde están los ingenios azucareros, y después sigue, esto cruza y entra a Salta. Esto sigue siendo la misma región geográfica, ¿no? Todo selva, mucho calor, mucha humedad, mucho bicho. Acá hay un parque nacional hermoso, con aguas termales, bueno, de todo un poco. Y bueno, la cuestión histórica está acá, en toda esta región. En estos pocos kilómetros se decidieron muchos hechos históricos. Bueno, actualmente para llegar a Jujuy, fíjense que está este camino, ¿no? Venimos por la 34 y acá tenemos la Ruta Nacional 66, que va hasta el aeropuerto, está por acá, y de ahí se sigue derecho hasta la ciudad. Pero la antigua ruta para ir a Jujuy, 34, y después por esta, que es una ruta provincial 43. ¿Sí? Entonces por acá se hacía todo este camino, se llegaba a la ciudad del Carmen, y de acá derecho, por la 9, ahora sí es que hasta la 9 de vuelta, se llega a Jujuy, a la ciudad de Jujuy. Donde en esa época, que quería mencionarles, 1817, la ciudad, como toda ciudad colonial, era muy chiquita, estaba concentrada acá, aunque es el actual centro de la ciudad, entre el Río Grande, que no se imaginen que es un río gigantesco, sino que se le puso el nombre de Río Grande, los fundadores de la ciudad, en comparación con este otro que, como ven acá, es el Río Chico. También llamado Visibí. Y acá hicieron un parque lineal muy lindo. Bueno, entre Río Chico y el Río Grande, en este tramo que está por acá, ahí estaba la ciudad. Y esa ciudad fue ocupada en 1817 por las tropas comandadas por el general La Serna, que fue el último virrey del Perú,
ese momento era el general que comandó la invasión, que entró al actual territorio argentino, más o menos en la misma época en que San Martín empezaba el cruce de los Andes, en enero de 1817. Y el objetivo era llegar hasta Córdoba, para obligarlo a San Martín a retroceder o eventualmente seguir hasta Buenos Aires y cortar de cuajo con la revolución y liquidar la independencia argentina que ya se había declarado un año antes. Y, y era un ejército, para la época, era un ejército y para los estándares de tropas que se manejaban acá, en esa época era un ejército muy poderoso. Tenía veteranos de los batallones de Gerona y Extremadura, que eran veteranos de las guerras napoleónicas. Eran los soldados que habían corrido a las tropas napoleónicas de España. O sea que eran tipos muy curtidos. Y el general La Serna fue uno de los que estuvo ahí también involucrado en las guerras napoleónicas. O sea, no era gente improvisada. Y eran 5.000 soldados aproximadamente, mucho más de los menos de 2.000 que tenía Belgrano en Tucumán, donde había quedado asentado el ejército del norte. Y acá la defensa de todo el norte, de Tucumán para el norte, había quedado en manos de Güemes, que como les dije, él muy cómodo desde la ciudad de Salta, vamos para acá, muy cómodo desde la ciudad de Salta, ordena a los gauchos que defiendan el norte. Entonces, a algunos les dio misión de cuidar el acceso a la ciudad de Salta por acá, por esta parte, bajando desde San Antonio de los Cobres. O sea, porque para llegar ahí es, o sea, la entrada de las tropas de la Serna, seguimos hacia el norte, acá está el límite entre Argentina y Bolivia. ¿Sí? Todo esto es puna, es una parte es muy linda, es muy misteriosa la puna, es muy silenciosa, y vale la pena visitarlo. Pero es un lugar, sobre todo en el invierno, muy difícil. Incluso en el verano también, durante el día de calor, clima seco, altura, 3.400, 3.500 metros sobre el nivel del mar, y a la noche baja mucho la temperatura. Bueno, una de las formas de bajar hacia Jujuy y hacia Salta era por acá. Las tropas empezaron a bajar por acá, y uno de los caminos posibles era este, que va que cruza las Salinas Grandes, que se llamaba el Camino del Despoblado, porque hay muy pocas poblaciones por acá. Y esto, bueno, cruza acá el límite entre Jujuy y Salta y llega hasta San Antonio de los Cobres, después se baja a través de la Cuesta del Obispo hasta Santa Rosa de Tastil y se puede llegar hasta Salta. Bueno, esto estaba cubierto por uno de los gauchos que ahora no recuerdo el nombre. Otros gauchos tenían que cubrir esta zona, la bajada por la quebrada Humahuaca, y otros tenían que cubrir el acceso por los valles orientales, que es esta parte de Salta, donde hay otro ingenio azucarero, acá el ingenio del Tabacal. Ahí yo pasaba mis vacaciones de la niñez, porque ahí vivían mis abuelos. Y, y bueno, y eso, todo este tramo, desde Humahuaca hasta Orán, está bajo el comando de otro héroe que en realidad fue un verdadero héroe porque puso el cuerpo, que fue Manuel Eduardo Arias, que justo ayer se cumplen los 200 años de su muerte. Y ese señor fue el encargado, el que dirigía las tropas, los pocos gauchos que había por esta zona, y controlaba todo esto. Y se hacía continuamente los viajes desde acá, de Humahuaca a Orán. Y fíjense lo que es esto, ¿no? Acá el mapa, la orografía lo está mostrando. Humahuaca está más o menos a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Y para cruzar hasta la parte selvática, llegar de otro lado a Orán, hay que subir por acá, ¿sí? Pasar todas estas montañas. Se llega a 4.000 y pico, acá está en el límite, y bueno, después se baja. ¿Sí? Acá en el mapa no lo voy a mostrar porque es un camino provincial, pero que se puede hacer de manera turística. Bueno, y esta gente a caballo cruzaba, iba de un lado para el otro. Bueno,
la Serna baja, entra a Humahuaca, deja tropas ahí, porque era justamente cubrir la retaguardia, después tenía que volver en algún momento al Perú, y tenía que mantener libres las comunicaciones con el Perú, ¿no? Estamos en 1817, no había teléfono, tenían que llegar las cartas traídas por los chasquis. Bueno, deja tropas ahí y sigue avanzando y entra a Jujuy. Creo que fue por marzo de 1817. Y no, antes de marzo. Porque el 1 de marzo de 1817, este señor que les mencioné, Manuel Eduardo Arias, con unos pocos gauchos reconquista Humahuaca. Entonces corta las comunicaciones del ejército con el Alto Perú y con el Perú. Después los realistas, como se les decía en esa época, vuelven a conquistar Humahuaca, pero hubo un par de meses donde los españoles que estaban instalados en Jujuy no tenían forma de comunicarse con el Alto Perú, donde estaban las reservas, y con el Perú, donde estaba el virrey que mandaba todo. Bueno, y estaban acá bloqueados en el centro. ¿Por qué? Porque los gauchos de la zona, digamos, en esa época, como mencioné el otro día, Jujuy y Salta eran toda una parte de una misma provincia. Pero digamos que los que estaban acá los podríamos llamar ahora gauchos jujeños, ¿sí? Y esos gauchos jujeños fueron muy bravos, no los dejaban salir a los españoles. Era el ejército orgulloso que había corrido a las tropas napoleónicas de España, estaba encerrado. Y no podían hacer frente a los gauchos, que hacían guerra de guerrillas. Obviamente no había parangón entre un ejército profesional y un ejército de voluntarios, digamos. No se podía eh, hacer una guerra, digamos, de las clásicas del siglo XIX, de un ejército enfrente al otro, como podrían haberlo hecho con el ejército del norte de Belgrano. Acá eran tropas irregulares. Entonces, había que ganarle con astucia. No era cuestión de respetar las formalidades de la guerra. Era una guerra de guerrillas, evidentemente. Y en esa época, en la ciudad de Jujuy, esto que se llama actualmente Barrio San Pedrito, toda esta parte, era un lugar de cultivos. Acá había trigo, había vacas, bueno, era, digamos, la fuente de abastecimiento de víveres de la ciudad, que era este pedacito de acá. Bueno, y los españoles querían salir y llegaban acá al barrio de San Pedrito, y ahí era donde los gauchos los cazaban. Y empezaban a matar a uno, a otro, a otro, a otro. Y no había forma, no salían. Bueno, eh, no podían salir. Y también cuenta Mitre que en un momento dado, ahora no me acuerdo bien los meses del año 1817, llega la orden desde el virrey del Perú. Me acuerdo el nombre del personaje porque me llamó la atención el nombre, el coronel Sardina. El coronel Sardina traía las órdenes para la Serna, que tenía que bajar hasta Tucumán. Tenía que salir de Jujuy, cueste lo que cueste, y tenía que llegar a Tucumán. Bueno, según la historia oficial, en algún momento dado, de esos meses de 1817, las tropas de la Serna consiguen romper el asedio de los gauchos y empiezan a salir de la ciudad. Salen de la ciudad y toman por la actual Ruta 9, ¿sí? Por acá. Salen de la ciudad y dicen, bueno, vamos para Tucumán. Vamos por acá, la Ruta 9, los alisos, siguen avanzando, llegan acá, siguen avanzando, llegan acá, ¿no? Esta era la comunicación para ir para Tucumán o eventualmente para ir para Salta. Bueno, siguen por acá. Bueno, fíjense que acá hay un desvío, ¿no? Esto de nuevo, el camino antiguo, que incluso lo hacía yo cuando iba con mi papá y con mi mamá. Yo tenía una tía que vivía por acá, cerca por la Ruta 42, y el camino, en la década hasta los 70, era por acá, derecho, o sea, a continuación de la Ruta 9, derecho por acá, y acá está la bifurcación, ¿no? En este pueblo que se llama El Carmen. Ahí está la bifurcación. Bueno,
la encrucijada del diablo, le llamo yo, porque según la historia oficial, la Serna, en lugar de tomar hacia su izquierda, ¿no?, por la ruta 42 para ir hacia Tucumán, o eventualmente para ir por otra ruta hacia Salta, decide tomar hacia la derecha para ir a Salta, no a Tucumán, supuestamente a combatirlo a Güemes. Pero Güemes estaba en Salta, no había ninguna necesidad. ¿Para qué le iba a perseguir a Güemes? ¿No? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Por qué cometió un error estratégico tan rudimentario un general del nivel de la Serna? Y además tenía que cumplir con las órdenes que le habían dado de ir a Tucumán. El camino a Tucumán era: muchachos, venimos por acá, doblamos a nuestra izquierda, nos vamos por la ruta 42. Porque además, yo pienso, ¿no? Bueno, la Serna podría haber pensado, bueno, ¿qué me conviene? Voy a Tucumán, obedezco la orden o la desobedezco y voy y lo liquido a Güemes, después sigo tranquilo a Tucumán. Entonces podría haber dicho, bueno, tengo la duda, sigo avanzando por la 42, sigo avanzando por la 42, ¿sí? Y hago este camino, vamos a checar el mapa, y después sigo por acá, por la actual 34, y bueno, justamente, fíjense, hay un pueblo que se llama Güemes, que es un pueblo horrible, dicho sea de paso. Llego acá, y acá hay otra encrucijada, ¿sí? Las tropas podrían haber llegado acá y ahí haber tomado la decisión. Bueno, ¿qué hacemos, muchachos? Consulta con sus oficiales. ¿Bajamos por la 9, seguimos a Tucumán, o doblamos hacia el oeste y nos vamos a Salta a combatirlo a Güemes? Pero la cuestión es que, según la historia oficial, acá dio el mal paso la Serna. En lugar de ir a la izquierda, fue a la derecha. Y después, entonces, ¿qué hizo? Observen lo ridículo de esto, según la historia oficial. Tomó esta ruta, ¿no?, la actual ruta 9, que es una ruta hermosa que conecta Salta con Jujuy, pero es una ruta turística, porque cualquiera que quiere ir de Salta a Jujuy hoy en día no va por ese lado. Hace justamente el camino que les mencionaba que tenía que haber hecho la Serna, o sea, de acá tomar este tramo de la 9, después por la 34, y ahora actualmente, bueno, no hacer el eventual camino de la Serna, sino tomar la 66, ¿sí? Porque esto es todo autopista, hasta Perico, todo autopista, después acá está dentro de todo más o menos bien, y después, bueno, la 34 lo están haciendo autopista, y este tramo de acá por acá es autopista. Bueno, ese es el camino normal hoy en día. El camino turístico es ir por la 9, desde Salta a Jujuy, porque fíjense lo que es un camino muy lindo, porque es un camino digamos, cruza toda esta parte, que es una parte muy de yunga, ¿sí? Son montañas con mucha vegetación, y hay diques artificiales por acá, es muy lindo el camino, pero, pero miren lo que es, ¿no? El camino. Fíjense acá en el mapa, nos va mostrando curva, curva contra curva, curva contra curva, curva contra curva, curva contra curva. Miren lo que es esto. Y si van a hacer el camino, se van a dar cuenta que es un camino de más o menos no son 2 manos, es 1,5 manos, porque bueno, como es la montaña, no da el terreno para ensanchar el camino. Entonces a veces se cruza un auto con una camioneta grande, tipo, qué sé yo, una Toyota, esa grandota, y hay alguno que se tiene que tirar un poco a la banquina, o contra la montaña, o un poco contra la cornisa. Camino muy tortuoso, el largo y tortuoso camino, o el largo y sinuoso camino, no, está acá, entre Jujuy y Salta. Vamos a avisarle a Paul McCartney que el largo y sinuoso camino se encuentra acá. Fíjense lo que es. Entonces, es algo lógico. Eso, obviamente, esto era colonia española, todo general español, todo gobernante español conocía la geografía de sus colonias y sabía cómo eran los caminos. ¿Por qué la Serna elige hacer este camino tan absurdo para, no sé cuántos soldados habrá salido, ahora no recuerdo el nombre, pero perdón, el número, entre 3.000 y 4.000 habrán salido de Jujuy, y los va a mandar por este camino, con las mulas que tienen que arrastrar los cañones? Es ridículo. Bueno, no cierra. Para mí hay que investigar mucho más. Hay alguna documentación, digamos, apócrifa, que le hizo escribir a los historiadores la historia de esta manera. Porque, insisto,
con 2 dedos de frente, no hace falta ser Napoleón, no hace falta ser un genio de la estrategia, con 2 dedos de frente, cualquiera, cualquier general medianamente instruido sale de Jujuy, llega a este punto y no se va por el camino de Cornisa, se va por el otro camino. Y eventualmente, ¿para qué se va a ir a Güemes, a Salta, a combatirlo a Güemes? Sigue derecho, tenía el camino libre. Si consiguió vencer el asedio de Jujuy de los gauchos, tenía el camino libre hasta Tucumán. Y ahí enfrentaba a un ejército disminuido. Ahí sí era guerra profesional, digamos. Y lo más probable es que hubiera ganado la Serna. Bueno, en fin, misterios de la historia que yo creo que hay que resolver, porque como dice la canción que estaba escuchando el otro día, la del hijo de Bob Marley, ¿no? ¿Lo conocen a Bob Marley? Sí, y Sí, profe. el hijo también. Sí, profe. ¿No? Al hijo también. Bien, bien. Sí. Ah, y el hijo también, bien. Bob Marley, bueno, tiene muchas canciones lindas. A mí la que más me gusta es la canción de la redención, Redemption Song. Esa es la que más me gusta. Y bueno, la de Ziggy Marley es Tomorrow People, ¿no? En el estribillo dice, If you don't know your past, you don't know your future. O sea, si no conoces tu pasado, no vas a conocer tu futuro. Y bueno, acá tenemos un problema, no conocemos el pasado. Este pasado hay que estudiarlo, ¿sí? Porque ahí cambian muchas cosas. Puede haber cambios políticos en el norte, cambios políticos en el país, conociendo adecuadamente la historia, ¿sí? Porque bueno, después está la otra historia del éxodo jujeño, pero bueno, no los quiero aburrir. Otro día les cuento la historia del éxodo jujeño y uno se puede pensar, también ponerse a pensar por qué hubo éxodo jujeño y no hubo éxodo salteño, ¿sí? El bando de Belgrano estuvo dirigido a todos los pueblos de la provincia de Salta y los únicos que pusieron el lomo en ese momento fueron los habitantes de la ciudad de Jujuy, ¿no? El ejército de Belgrano se retira de Jujuy, hace este camino y se va hacia Tucumán. Pero de acá no salió nadie. Nadie aportó al ejército de Belgrano que de Jujuy a Tucumán salió de Jujuy el 23 de agosto de 1812 y llegó a Tucumán el 24 de septiembre. Un día antes, el 23 de septiembre de 1812, porque el 24 de septiembre fue la batalla de Tucumán. Pero bueno, eso lo charlamos otro día en otra clase. Así que por ahora dejamos la historia a 1817 y después volvemos a 1812. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, después también con un poco más de tiempo voy a seguir leyendo y les llevo más datos de la historia que les acabo de relatar hoy. Bueno, vamos a ir entonces ahora a la química orgánica, ¿sí? Vamos a dejar la historia, que como les digo, es importante, hay que conocerla, porque si no, uno no sabe dónde está parado y no sabe dónde va, que es lo más interesante, porque no es que uy, pasó, ya pasó, ¿por qué vamos a seguir discutiendo el pasado? No, el pasado hay que entenderlo y comprenderlo, porque nos permite entender por qué llegamos hasta acá y por qué estamos como estamos. Y a partir de ahí pensar, bueno, ¿qué hacemos para mejorar esto? ¿Qué hacemos para mejorar la miseria espantosa en la que estamos metidos? El subdesarrollo en el que estamos metidos, del cual tendríamos que salir, porque tenemos un país lleno de riqueza y todavía hay gente muy preparada y bueno, estamos haciendo lo posible nosotros, los que somos docentes, para que ustedes, futuros bioquímicos, sean los mejores bioquímicos que puedan ser. Bien, están viendo ahora la guía de ejercicios de la unidad de aromáticos, unidad 7. Sí, profe. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, recuerden, estas guías tienen como siempre los contenidos mínimos, como para que ustedes vayan recordando los temas que estuvimos viendo y discutiendo en clase y lo que tienen que leer los libros. Y después los primeros problemas de guía de estudio, ¿sí? Para ponerse también en temas, ¿sí? Empezando con problemas de nomenclatura, ¿no? Que es el problema 1, pero fíjense que, bueno, tenemos acá un poquito para discutir, para empezar a entrar en calor, el problema B.
¿sí? Porque es importante también reconocer, vieron que acá las estructuras aromáticas se pueden dibujar de muchas maneras diferentes, como ya habrán visto que lo estuvimos haciendo en clase, y es importante reconocer cuando uno dibuja algo, si está dibujando moléculas parecidas, o si está dibujando la misma molécula, o isómeros, ¿sí? Isómeros de posición, que es el caso de este problema. Entonces por ahí la forma más sencilla de darse cuenta y poder comparar estructuras es numerando, ¿sí?, los sustituyentes, teniendo en cuenta la nomenclatura, ¿sí?, el nombre principal del compuesto, dado por las reglas de IUPAC, ¿no? Por ejemplo, en este caso tendremos que nombrarlo como derivados del ácido benzensulfónico, ¿sí? Entonces, ubicamos el carbono 1, perdón. Carbono 1, a ver, ahí está. ¿Están viendo el punterito láser? Sí, ¿Sí? Bien. Entonces, ponemos, por ejemplo, acá carbono 1, entonces sería 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, con ese criterio, ustedes numeran todos los demás, en todos los compuestos, y pueden comparar. ¿Está bien? Bueno, a ver, miren las estructuras y me dicen dónde están encontrando isómeros de posición y cuáles corresponden al mismo compuesto. Vamos a poner números, ¿sí? el primero con el tercero son los mismos compuestos, ¿no, profe? A ver, primero, vamos a poner el 2, y este es el 3. Vamos a estirar. Ahí está. Primero y tercero, sí, fíjense, muy bien. Muy bien. Bueno, estamos entrando en los últimos 10 minutos del primer bloque. Eso, recuerden que se va a cortar solo, y apenas corta, volvemos a entrar al mismo bloque, ¿sí? A la misma clase programada. Sí, este primero y tercero es lo mismo, ¿no? Fíjense, este carbono 1, entonces sería el 2,4 dicloro benzensulfónico. Y este también, 2,4 dicloro benzensulfónico. ¿Sí? Bueno, entonces 1 y 3 en la misma molécula. Este sería 4 y este sería 5. Bueno, y entre 1 y 2, ¿qué tenemos? Isómeros. Bueno, 1 y 2 son isómeros, sí, muy bien, porque fíjense que el 2 sería el 3,4 dicloro benzensulfónico. No es el 2,4, es el 3,4. ¿Sí? ¿Y el 4? Entre el 4 y el 2 son los mismos compuestos, y entre el Claro, 4 y el 1 son isómeros. exacto. ¿Y el 5? Es isómero de posición del 1 y del 2. Es una posición del 1 y el 2. Claro, porque sería, a ver, el 2, 3, 4, 5. Claro. Este es el 2,4, este es el 2,3, perdón, el 3,4, y este es el 2, 3, 4, 5. Sí, muy bien. Bueno, entonces fíjense que es simplemente eso, ¿no? Numerar a partir del grupo funcional principal que le da el nombre al compuesto, y luego numerar, entonces ahí quedan ya determinados los otros sustituyentes, y ahí se puede hacer la comparación. ¿Sí? Bueno, este era el aperitivo. Vamos a algo un poco más complejo. Bueno, recuerden ustedes revisar, leer los libros para recordar los criterios que se tienen para clasificar a un compuesto como aromático. ¿Sí? Todos los requisitos previos, y después
recuerden que una vez cumplido todos los requisitos, el número de electrones pi del sistema tiene que estar dado por la regla de Huckel, 4 por n más 2, donde n es un número que puede ser 0 o un número natural, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Bueno, entonces, vamos a hacer algo en el problema 2. Bueno, hay muchas estructuras que ustedes ya las conocen, ya las discutimos en clase, pero veamos, a ver, alguna un poquito más compleja. Fíjense el catión, ciclopropenilo. ¿Qué les parece? Puede ser que sea aromática, ¿Y por qué? Sí. porque cumpliría Huckel, porque sería N0. Ujú. Es plana y cíclica. Sí, está muy bien. Y fíjense que cada carbono también está aportando un orbital p. ¿Sí? Pues todos los carbonos tienen hibridación sp2. Cada carbono aporta un orbital p. El sistema es plano y tenemos 2 electrones pi. Estaría cumpliendo la regla de Huckel para n igual a 0. Muy bien. Así como dijo la compañera, es así. El compuesto es aromático. ¿Sí? Bueno, ustedes van haciendo los demás, van discutiendo, ¿sí? En base a los criterios que ya estuvimos eh, mencionando varias veces. Bueno, después empezamos con las reacciones. ¿Sí? Mecanismo general de la sustitución electrofílica aromática. Recuerden que eso es lo central de esta unidad, ¿no? Las reacciones de sustitución electrofílica aromática, y teniendo en cuenta lo que vimos del mecanismo, ¿sí? Teniendo en cuenta la centralidad de ese mecanismo, ustedes lo pueden plantear de forma general con un electrófilo cualquiera, y a partir de ahí van a entender entonces la reactividad de los demás compuestos aromáticos. Y lo único que va a cambiar en las reacciones, como en la tabla esta que está indicada acá, son los reactivos que nos van a dar lugar al electrófilo, que puede reaccionar, por ejemplo, con el benceno. ¿Sí? Ya vimos cuáles son los reactivos de halogenación, de nitración, de sulfonación, con cuáles se puede hacer reacciones de alquilación, de Friedrich-Crafts, y con cuáles se puede hacer reacciones de acilación. ¿Sí? Bueno, entonces como también para entrar en calor y revisar todo lo que vimos en clases teóricas, como para que les quede ya concreta en la tabla. Es un buen ejercicio, una buena manera de ejercitarse y de recordar, ¿sí? O sea, completar la tabla, completar cada día de la tabla, los va a ayudar a ustedes a ordenarse mentalmente y recordar cuáles son los reactivos indicados y, por lo tanto, cuál es el electrófilo y, bueno, en este caso el benceno, cuál es el producto, ¿no? En este caso, bueno, son casos simples porque partimos del sustrato más sencillo, que es el benceno. Pero por lo menos para empezar a ordenarse mentalmente, y esto los ayuda de alguna manera a memorizar los reactivos, ¿sí? Y
y tener en cuenta cuál es el electrófilo. Porque, como les decía, no es cuestión de que memoricen por memorizar, ¿no? Simplemente la ejercitación de la memoria viene a medida que uno va leyendo. Va leyendo y después va trasladando eso que leyó a la resolución de ejercicio. Y ahí se consolidan los conocimientos y ahí se va haciendo, digamos, la base de datos, por llamarla de alguna manera, la base de datos neuronal, ¿sí? De cada uno. Bueno, así que todo esto es importante que lo vayan haciendo. Pregunta general, pregunta 4, pregunta 5, ¿sí? También cuáles son, problema 5, por ejemplo, cuáles son directores ortopara, cuáles son directores meta. ¿Sí? A ver, veamos algunos, antes que se nos corte. Recordarán ustedes que, bueno, los directores ortopara son los grupos, tenemos dos tipos, ¿no? Por un lado, los grupos activadores, desde las cadenas alifáticas, que son los activadores débiles en adelante, y después tenemos el caso particular de los halógenos, que son elementos desactivadores de la reacción de sustitución electrofílica aromática, pero al mismo tiempo son directores ortopara, ¿sí? Por lo que ya explicamos. Y en el otro extremo tenemos todos los grupos, todos los demás desactivadores, son directores meta, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que acá tenemos casos interesantes que ya algo discutimos en clase, ¿no? Acá hay que pensar que estas estructuras que están indicadas acá son los sustituyentes del anillo del benceno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta sería la piperidina, ¿sí? Un anillo de tipo piperidínico unido al benceno, ¿sí? Imagínense que acá habría benceno, ¿sí? Lo vamos a poner, vamos a escribir fenilo, ¿no? Lo pongo así, fenilo. Recording in progress. Recording in progress. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, bueno, estamos de vuelta. Entonces vamos a seguir. Pues ahí aparece alguno. No, ahí estamos todos. Bueno, acá no sé. Parece que programé de alguna otra manera el Zoom y ustedes pueden entrar directamente y no los tengo que autorizar a que entren a la sala. Bueno, mejor así. Bien. Bueno, vamos a compartir de vuelta la pantalla. Acá tendrían que estar viendo. ¿Sí? ¿Están viendo la guía donde hemos quedado? Sí. Bien. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a poner acá, ya hemos dicho fenilo. Ahí está, bueno, más o menos, ¿no? Ahí tendríamos entonces el piperidil benceno, por llamarlo de alguna manera. Bueno, entonces, este grupo, si hacemos la reacción de ese compuesto con un electrófilo cualquiera,
esa reacción va a estar activada o desactivada respecto a la del benceno. O ¿cómo va a reaccionar ese compuesto frente a un electrófilo si lo comparamos con el benceno? ¿Va a reaccionar más rápido? ¿Va a reaccionar igual? ¿Va a reaccionar más lento? Vamos a dibujarlo mejor. Pongo por acá. Cambio de color. Bueno, perdón el dibujo, ¿no? Bueno, es lo que sale con el cursor. Como ven, el diseño gráfico no es lo mío. Bueno, y acá está. Vamos a hacer el ciclo. Acá está el ciclo de la piperidina. Luego la piridina es compuesto aromático, el heterociclo de 6, el heterociclo de 6 alifático, nitrogenado, se llama, hola, a ver, ahí está, acá, perdón, ahí va. Bueno, disculpen el dibujo, pero ese es el compuesto. ¿Sí? Entonces ese compuesto, si lo comparamos con el benceno, ¿cómo reacciona? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de compuesto es este? No sé. Anímense. Esto. ¿Qué es esto? ¿No sería más rápido? ¿Por qué? Por la mina. No sería una mina. Es una mina, claro. El sustituyente es como si fuera una mina terciaria. Fíjense, tiene unido este carbono, y el tercer carbono es el carbono del anillo. ¿Sí? Y proviene de una mina secundaria, un compuesto heterocíclico, que es una mina secundaria. ¿Sí? Entonces, las aminas aromáticas tenemos las aminas primarias, como el caso de la anilina, podríamos tener una amina secundaria, por ejemplo, la fenilmetilanilina, y tenemos aminas terciarias de este tipo. Nada más que una amina terciaria cíclica. ¿Sí? Entonces hay un nitrógeno con un par de electrones no compartidos. Entonces es un activante fuerte. ¿Sí? Pues acá la pregunta era clasificar los grupos como director ortopara. Hay que ver si, justamente, si activa. Claro, en el caso de los halógenos sabemos que es un caso particular, pero si activa es un director ortopara. Y este es un activante. ¿Sí? Y de lo fuerte. Bueno, ahora, ¿qué pasa si este compuesto está medio ácido? O sea, que en lugar de tener la mina, tenemos esto, lo que está a la derecha, inciso B. Tenemos este compuesto protonado, que sería este, el sustituyente. ¿Qué tipo de grupo es ese? Desactivante. Bien, está bien, bien. Entonces, ¿dónde dirige? En meta. Quiere decir que, ¿por qué es desactivante? Porque justamente ya el par de electrones del nitrógeno no está disponible. El par de electrones del nitrógeno está asociado al protón. ¿Sí? Entonces hay una carga positiva neta en el nitrógeno, y una carga positiva desactiva el anillo. ¿Sí?
Pues como que la densidad electrónica del anillo bencénico está disminuida por la presencia de esa carga positiva contigua. Y la dirección es meta, porque si planteamos el ataque en posición orto o en posición para, el intermediario, el complejo sigma, va a ubicar una carga positiva en el carbono directamente unido a la carga positiva del sustituyente. Por lo tanto, es una forma resonante particularmente inestable. Y eso no sucede, no se localiza una carga positiva acá, si el electrófilo ataca en meta. ¿Está bien? Pues la carga positiva estaría acá, acá o acá. Entonces, por eso, esto es equivalente al grupo nitro, ¿sí? Una carga positiva permanente sobre el nitrógeno. Entonces, un desactivante fuerte y director meta. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿y este qué les parece? ¿Activa? ¿No le hace cosquillas al benceno? ¿O desactiva? Sería un activante débil. Sí, es una cadena alquílica, ¿sí? Es como poner un N-exilo, acá estamos poniendo un ciclo exilo. Es un carbono sp3 al lado del carbono sp2 del benceno, ¿sí? Como el tolueno, como el etilbenceno, ¿sí? Un ciclo ciclo exil-benceno. Activante débil, ¿sí? Entonces, director ortopar. ¿Está bien? Bueno, ustedes entonces completan y discuten todo lo que queda. Profe, de ese Sí, ejercicio, el M, no, sí. no me doy cuenta si sería activante o desactivante. A ver, pensemos cómo es esto. Acá tenemos el triple enlace, ¿sí? Sería el fenilacetileno, el compuesto, ¿no? Nombramos al fenilo como sustituyente y esto como el compuesto sería un derivado del acetileno. Fenilacetileno. Ahora, la reactividad, al discutir la reactividad del aromático. Acá que tenemos un carbono, que es un carbono sp, ¿sí? Es un carbono en principio podemos pensar, claro, si es un carbono sp, es más electronegativo que un sp2, ¿sí? Habría una especie de efecto inductivo que podría desactivar el anillo, pero por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos un par de electrones pi, ¿sí? Que puede entrar en resonancia con el resto del anillo, ¿sí? O sea, habría cesión de electrones al anillo por parte del sustituyente. Entonces el anillo aromático sería un anillo más rico en electrones. ¿Está bien? Por lo tanto sería más reactivo que el benceno y eso tendría que ser director ortopara. ¿Sí? Porque, fíjense, ¿por qué lo podemos entender? Vamos a dibujarlo. Recuerden que acá hay dos pares de electrones pi. Hay uno que necesariamente va a estar, un par de electrones pi va a poder entrar en resonancia con el anillo, el otro no porque va a estar a 90 grados, ¿no? Recuerden la geometría de un alquino. Entonces, como sabemos que hay un par que puede estar, acá me va a salir mejor. Entonces tenemos, vamos a poner acá el electrófilo.
y el hidrógeno. ¿Sí? Voy a dibujar el complejo sigma. Tiene acá la carga positiva, entonces tuvo que estar acá el doble enlace y acá el otro. Y acá vamos a poner el acetileno. Bien. Y vamos a dibujar así. 1, 2, 3. Bueno, a ver si entiende, ¿no? Sí, se entiende que esto es, quiero dibujar acá el acetileno, se pongo carbono ahí, trato de ubicarlo bien, y el otro carbono acá. ¿Sí? Entonces, a ver, esperen que me faltaba esto. Acá el electrófilo cualquiera está atacando al fenilacetileno. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, profe. Bien. Entonces esto lo movemos acá. Y acá la carga positiva. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen alguna duda sobre cómo es el grupo, activa, desactiva, lo que tienen que hacer es esto. ¿Sí? Planteen una estructura del complejo sigma, porque ahí está la clave de la cuestión. ¿Sí? Hay que ver el intermediario de reacción, que es el complejo sigma. Si el complejo sigma tiene una estabilización adicional respecto al benceno, bueno, vamos a poder decir que ese anillo está activado para la reacción, y si está activado, excepto en el caso de los halógenos, si está activado, que acá no hay ninguno, si está activado, necesariamente el compuesto es director ortopara. Y acá lo estamos viendo, fíjense. ¿Sí? Esta forma resonante tiene que estar particularmente estabilizada. ¿Por qué? Porque hay un par de electrones pi de acá. Perdón, me faltaba acá, ¿no? El hidrógeno. Entonces el fenilacetileno. ¿Sí? Entonces fíjense que, a ver si la curvita, esto. Fíjense que se puede dibujar acá, una estructura resonante adicional. Un par de electrones pi, ¿sí? El que es paralelo se va a venir para acá. ¿Sí? Entonces voy a tener una carga positiva en este carbono y un doble enlace acá. ¿Está bien? Una forma resonante adicional respecto al benceno. Si el ataque es en orto o en par. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? ¿Dónde dirige? Ortopara. Hola. Ortopar. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que tienen que plantear. Fijarse la electronegatividad del, del átomo unido al anillo aromático y por otro lado la posibilidad de estructura resonante. ¿Sí? Y ahí deciden. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, borro todo y seguimos avanzando. Bueno, el problema 6 también es un problema como para que comparen, ¿no? Estructuras frente a distintos reactivos de sustitución electrofílica aromática. ¿Sí? Bromo y bromuro férrico, trióxido de azufre, ácido sulfúrico, bueno, etcétera, etcétera. Y tienen un par de compuestos sobre los que tienen que decidir cuál es el que reacciona más rápido respecto al benceno. ¿Sí? Bueno, y formular para ambos compuestos los
productos principales, formularlos, ¿sí? No poner mecanismo. Porque ustedes se van a dar cuenta, si hay uno que es director ortopara, bueno, ya saben cuáles escriben la fórmula de los compuestos. Si el compuesto reacciona más lentamente que el benceno frente a cualquiera de estos, ya van a saber también cuál es el producto principal, ¿sí? No hace falta que pongan todos, principal, y ningún mecanismo. Acá ya el mecanismo supuestamente está en la cabeza, ¿sí? En general, la respuesta la van a explicar en función del mecanismo, ¿está bien? Pero bueno, si se ponen a hacerlo en todos, va a ser algo medio tedioso, por lo menos tomen un par, ¿sí? O sea, expliquen el mecanismo de un par de compuestos, uno que reaccione más rápido que el benceno y otro que reaccione más lentamente que el benceno, ¿sí? O sea, en general uno que dirige ortopara frente a uno que dirige met, ¿sí? Y ahí practican. Pero bueno, practican, no es una buena palabra porque practicar, ejercitarse, significa haber comprendido, ¿sí? No es simplemente ir a jugar al básquet y tirar al aro, o pegarle un tiro libre en el fútbol y tratar de clavarla en el ángulo. No se trata de practicar en ese sentido, se trata de comprender, ¿sí? Y en base a la comprensión, después viene la resolución de ejercicio. Hablando de básquet, ¿vieron el partido de anoche? ¿Les gusta el básquet a alguno? No, profe, yo no llegué a verlo. No, pero ¿te interesa o no? Sí, en general me Mm, gusta más el fútbol, pero sí, veo todo tipo de deporte, básquet, sí, rugby, tenis. sí. Sí, a mí también me gusta más el fútbol, pero bueno, cuando vienen los partidos estos de la NBA, sobre todo los playoffs, o sea, las definiciones, Sí. y son extraordinarios. Y bueno, anoche fue la definición del campeonato. Ah, Y bueno, bueno, entonces estuvo bueno. sí, fue un partidazo, encima fue, no sé si saben que bueno, en la NBA hay dos grandes equipos, digamos, serían como Claro, Boca y River, sí. uno de la costa este de Estados Unidos, que es los Boston Celtics, y del otro lado de Los Ángeles, del oeste, Los Ángeles Lakers. Y bueno, y ayer jugaba no Los Ángeles Lakers, sino los Warriors, que es los guerreros de San Francisco, que yo no sé por qué me hice hincha de ese equipo, porque desde el año 2015 que empezó, se armaron un equipazo, Y lo está los empecé a siguiendo. ver claro, sí, me gustan cómo juegan, o sea, cómo mueven la pelota, y tienen al mejor triplero de la historia, que la clava de tres de cualquier lado, es el que, bueno, fue el mejor jugador de las finales, y que es un jugadorazo, no solo porque tira de tres, sino también porque la habilidad que tiene para manejar la pelota. Bueno, en fin, y el sexto partido fue ahí en Boston, que era como que en la boca del lobo, digamos, y Claro, ganaron sí, los sí, Warriors y ya salieron de campeones. visitante. Mm, De visitante. Sí, encima que los de Boston tienen, le tomé más bronca ahora porque me enteré del historial de tramposos que tienen. El otro día contra los Warriors, en el primer partido que se jugó en Boston, lo que habían hecho es no sé si vieron, hay un precalentamiento una hora antes del partido, todos empiezan a tirar al aro, a saltar, etcétera. Habían subido Sí. 5 centímetros el aro, le habían Eso es cambiado la trampa. altura. Claro, lo habían levantado para que, claro, la puntería tiraban a cualquier parte. Y bueno, obviamente enseguida se dieron cuenta los jugadores, son tipos enormes de alto, levantan la mano y se dan cuenta si tocan el aro o no tocan el aro. Es, Pero es bueno, esa como que triquiñuela. es como que el equipo contrario de fruta chique el arco. Claro, más o menos, sí, exacto. Y en otras finales, hubo finales épicas entre Boston y los Lakers, a los visitantes le cortaban el agua caliente en el vestuario. Toda esa bien de ambiente sudamericano de Copa Claro, Libertadores. no te dejan Cosas, dormir, te cortan el gas, te claro, cortan sí, el sí, internet. exacto. Sí, Y cosas bien de Bilardo también, de sí, Bilardo y de estudiantes de billardistas, los 60. tal cual. Así que bueno, pero estuvo divertido.
En fin, bueno, perdón por el recreo. Vamos ahora, volvemos a la química orgánica. Este problema 7 está interesante para discutir, ¿sí? Porque lo vamos a tener que racionalizar en base a lo que ya sabemos, ¿sí? Mecanismo de reacción de sustitución electrofílica aromática. Porque acá nos dicen, fíjense, ¿por qué el pirrol se puede bromar fácilmente produciendo 2-bromopirrol? No nos dan las condiciones exactas, pero supongamos que, bueno, bromo y catalizador, ¿sí? A temperatura ambiente seguramente, se habla de bromación sencilla, habría que buscar exactamente las condiciones, pero bueno, lo que se sabe es esto, que el pirrol se broma con facilidad, pero sin embargo la piridina, que es el otro heteroaromático, solo se puede bromar a 300 grados y da 3-bromopiridina con bajo rendimiento. ¿Sí? Entonces el producto de la bromación del pirrol es el 2-bromopirrol y el de la piridina con bajo rendimiento y en condiciones extremas es la 3-bromopiridina. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Justamente plantear las estructuras resonantes para explicar la diferencia. ¿Sí? Bueno, hagamos la del 2-bromopirrol. ¿Recuerdan la estructura del pirrol, no? La piridina es el heterociclo nitrogenado de pirrol, es el heterociclo nitrogenado de 5. ¿Sí? A ver si había una opción de pizarrón. ¿Dónde estaba? Esperen que voy a tratar de buscarlo. Lo puedo dibujar ahí. A ver esto. No. ¿Dónde estaba el pizarrón? Aplicaciones. Acá. No, no sé qué es esto. Acá más. ¿Dónde era que estaba? Perdón que estoy buscando y no encuentro. ¿Era esto? No. ¿Dónde era que estaba el famoso pizarrón? A ver, New Share, acá. ¿Están viendo el pizarrón? ¿Todo blanco? Sí, Sí, se ve. Bien, buenísimo. Bueno, entonces vamos a dibujar el pirrol, ¿sí? Esto es un incordio para dibujar. Cada vez que tengo que dibujar tengo que poner esto. No, ¿qué me hace? Pero no me deja. Ahí, ahí va. Ahí vamos. No sé qué hacer. Ahí está. Bueno, y ponemos acá doble enlace y nitrógeno, ¿sí? Bueno, este es el pirrol, ¿está bien? Entonces, si el electrófilo ataca en posición 2, vamos a dibujar complejo sigma, ¿sí? Para el ataque del electrófilo en posición 2. A ver si puedo
No. Quería ver si podía hacer un copy-paste, pero parece que demasiado pedir. Copiar y pegar, me parece que no se puede. No, vamos a hacer otra cosa. Voy a abrir el ChemDraw, el programa de dibujo que tengo en mi máquina, y ahí va a ser más fácil para Sí, dibujar. profe, si no te vas a volver loco. Sí, no, cada vez que tengo que dibujar 4 o 5 estructuras del P-Roll, así uno por uno con este pizarrón, no es lo mejor. Bueno, voy a borrar todos los dibujos y ahora vuelvo a compartir pantalla con ustedes y les pongo acá, que recién abrió, acá está. ¿Están viendo, no, el ChemDraw? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces vamos a dibujar. Acá tenemos, vamos a dibujarlo así. Ahí va. Y no, este lo quería borrar. Ahí va. Bueno, entonces, dibujamos el P-Roll, ponemos el nitrógeno acá. ¿Sí? Y ahora sí podemos hacer copy-paste. ¿Sí? Y otro más. Otro más. Bueno, y ahora vemos si es necesario alguno más. Perdón, falta algo. Me olvidé. Por eso me lo marcaba en rojo. Perdón. Nadie me corrigió. Me faltaba el hidrógeno. Tengo ahí el nitrógeno es trivalente. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Borramos todo esto. Vamos de vuelta. Par de electrones, recuerden el P-Roll, está formando parte de la estructura aromática, ¿no? A diferencia de la piridina, que el par de electrones está por afuera. Bien. Entonces, planteamos el ataque del electrófilo. Vamos a plantear acá la flechita, la reacción viene así, con un electrófilo cualquiera, y, 10 minutos. Faltan 10 minutos. Y vamos entonces, si el electrófilo ataca en posición 2, ¿sí? Vamos a borrar acá. Ahí está. El electrófilo ataca acá. Lo bueno es que esto no se va a cortar, a diferencia del pizarrón. Bueno, entonces el electrófilo, ¿sí? Y acá el hidrógeno. ¿Sí? Y entonces acá la carga positiva. ¿Está bien? A ver, ahí, vamos un poquito. Ahí estaría la carga positiva. ¿Sí? Atacando el electrófilo en posición 2, la primera forma resonante que vamos a ver es esa. ¿Sí? O sea, acá, electrófilo con carga positiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que plantear la forma resonante. ¿Sí? ¿Y qué vemos acá? A ver, la flecha. Esta flecha. ¿Sí? Este par de electrones se va a venir para acá. Es otra forma resonante posible. Por lo tanto, ¿sí? Ahora copio todo esto. Por esto, sí, porque ya tenemos puesto el electrófilo. ¿Sí? Entonces, esta estructura resonante la vamos a poner acá. Y ahora hago pequeñas modificaciones acá adentro para llegar a la otra estructura resonante. Borro esto, la carga positiva ahora no va a estar acá. Este doble enlace no va a estar ahí. ¿Sí? Vamos a poner el doble enlace
acá, ¿está bien? Y la carga positiva tiene que quedar acá. Perdón, undo. Carga positiva, esto. Y la carga positiva tiene que estar ahí. ¿Sí? ¿No? Si los electrones se mueven, los electrones pi de acá para acá, queda el doble enlace ahí y la carga positiva ahí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, y acá tenemos, vamos a poner el simbolito, acá está. Tenemos dos estructuras resonantes, ¿sí? Y nos falta una tercera. Acá va a haber otra. Porque observen que no lo dibujamos, pero este nitrógeno tiene un par de electrones no compartidos, que como dijimos, forma parte del sistema pi, ¿sí? Porque el pirrol es un compuesto heterocíclico aromático. ¿Por qué? Acá contamos 2, 4 electrones, pero ¿dónde están los otros para llegar a los 6 electrones pi de la regla de Huckel? Son los que aporta el nitrógeno, forman parte del sistema pi. Por lo tanto, ese par de electrones que no alcanzamos a dibujar, está ahí dentro del anillo, ¿sí? Entonces podemos pensar que ese par de electrones se va a venir para acá, y ahí tenemos otra forma resonante adicional, ¿sí? Que es la última que voy a dibujar. Estamos bien con el tiempo. Entonces, a partir de ese movimiento, ahora vamos a tener, esto no va más, esto tampoco, este tampoco, nos queda, a partir de este movimiento, nos queda el enlace pi donde estaba, ahí, ¿sí? Y acá hay un doble enlace, porque se movieron los electrones, y por supuesto, perdón, ese nitrógeno ahora que tiene 4 uniones, tiene que tener carga positiva. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos 3 formas resonantes, y una, fíjense, particularmente estable. ¿Cuál es? La última. Bien, ¿por qué? ¿Por Porque qué? todos completan octeto. Muy bien. Lo que vimos el otro día cuando había un oxígeno al lado, unido al anillo aromático, ¿sí? Del oxidrilo, del metoxilo. Había una forma resonante donde se completaba el octeto, porque el par de electrones de ese heteroátomo iba hacia el anillo. Bueno, y acá el par de electrones, el heteroátomo está dentro del ciclo, pero bueno, es parte del sistema aromático. Entonces podemos escribir una estructura resonante particularmente estable, ¿sí? Bueno, y eso explicaría la reactividad elevada de este compuesto en esta posición. Y queda para ustedes que hagan la misma comparación con la piridina, ¿sí? Planteen el ataque del electrófilo en posición 3 de la piridina, que es lo que decía el enunciado, ¿no? La 3-bromopiridina. Voy a compartir de vuelta con la guía, ¿sí? La 3-bromopiridina. Bueno, planteen cuáles son los intermediarios posibles de la reacción del electrófilo bromo más con la piridina, para llegar al producto 3-bromopiridina, y ahí se van a dar cuenta la diferencia. Y ahí van a poder explicar la distinta reactividad. ¿Está bien? Queda como ejercicio para que lo completen ustedes, pero yo ya les allané parte del camino. Bien. Bueno, acá después hay un problemita 8, relativamente
sencillo, simplemente piden indicar reactivo necesario. ¿Sí? No hay que plantear ningún mecanismo, nada por el estilo, simplemente poner los reactivos. Y esto también es otro ejercicio como para ir consolidando conocimientos, en base a las discusiones teóricas que tuvimos y en base a, obviamente, lo esencial para cualquier alumno universitario, la lectura de los libros de texto. Si no hay lectura de libros de texto, la comprensión de cualquier tema va a quedar sujeta a alfileres pegados en el aire. O sea, no sirve para nada. Si no leen libros, no hay posibilidad de que los conceptos que son complejos se incorporen. ¿Sí? Y al leer los libros, vamos a leer reacciones de cadenas laterales, reacciones de reducción de grupos nitro, y ahí empiezan a aparecer los nombres de los reactivos adecuados. ¿Sí? Que es el problema 8 muy sencillo para ustedes. Bueno, y acá en el problema 9 podemos llegar a discutir algo sobre cuáles serían las posiciones de estos compuestos, donde la sustitución electrofílica aromática se manifestaría, ¿sí?, en mayor medida. O sea, cuál sería el producto principal, digamos, de la reacción de sustitución electrofílica aromática, planteándolo en términos más simples para cada uno de estos. ¿Sí? Más allá de la dificultad o no de realizar la reacción. ¿Sí? Pensemos que, bueno, por ahí va a haber compuestos donde la reacción de sustitución electrofílica aromática es sencilla y otros que no. Bueno, se está por cortar, en menos de un minuto. Por ejemplo, el 1,3-dinitrobenceno. ¿Cómo va a ser la reacción? ¿Sencilla? ¿Difícil? ¿Qué le parece? ¿Nada? ¿Ninguna opinión? ¿Están ahí o ya se fueron a preparar la picada antes del almuerzo? No, de estar estamos, o estoy, pero no. Está bien. Recording in progress. Hola, estamos de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, entramos en el último bloque de esta clase adicional, en horario de día feriado, pero como les dije, por motivos de que para mí este feriado no es un feriado que tenga que existir en nuestra actual historia argentina. No fue el personaje que lo quieren pintar este señor Martín Miguel de Güemes. Para nada un héroe. En fin, volvemos a la química orgánica. Vamos a compartir pantalla. Y de nuevo con la guía que tendrán que estar viendo acá. ¿Sí? ¿Estamos viendo de vuelta el problema 9? ¿Sí? Hola, ¿lo ven? Hola. Sí, profe, se ve. Ah, bueno, contesten, por favor, porque si no, yo no sé, se cortó todo. Bueno, bien, el problema 9, entonces, el problema 9A, ¿qué les parece? ¿Cómo va a reaccionar este compuesto comparado con el benceno? Más lento, es un desactivante. Claro. Y si lo comparamos con el nitrobenceno,
Dinitrobenceno y nitrobenceno. ¿Qué les parece? Frente a un electrófilo, al mismo electrófilo los dos. ¿Cuál va a reaccionar más lento? ¿No reaccionaría este más lento porque está como más impedido? No, no tanto por el impedimento estérico. Hay una posición, digamos, si yo hago la sustitución electrofílica aromática de esta, contestando la pregunta, ¿dónde va el electrófilo? En este En caso. posición meta. Exacto, posición meta respecto a los nitros. O sea que el electrófilo va a terminar acá, cualquiera sea él. ¿Sí? Ahí. Porque ambos grupos dirigen para el mismo lado, los dos son directores meta. ¿Sí? Bueno, entonces no hay problema de impedimento estérico, porque estos no van a dirigir orto, que sería la posición esta. Pero bueno, respecto al comparativo compuesto sustituido en meta del nitrobenceno, o dicho de otra manera, el dinitrobenceno reacciona más rápido o más lento que el nitrobenceno. Y me tienen que decir cuál es la respuesta y por qué. ¿Qué les parece? Ánimo. Hola. Pero es conceptos que ya tienen que tener. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pueden comparar este con el nitrobenceno? Anímense, vamos. Por una de las posiciones metas del grupo Nitro no se va a dificultar el ataque. No, no es una cuestión de bloqueo, es una cuestión de comparar esto. Esto tiene una posición reactiva, ¿sí? El otro tiene dos posiciones reactivas, pero bueno, la cuestión es ver, más allá de los productos que se forman, la velocidad de reacción frente al mismo electrófilo. ¿Sí? No importan cuántos productos se puedan formar. Estoy preguntando por la velocidad de la reacción. Entonces, concepto cinético. ¿En qué pensamos para discutir velocidades de reacción? Sería el que tiene los dos grupos nitro, ocurriría más lenta la reacción, porque hay una mayor Exacto, estabilización del anillo y hay un mayor efecto exacto. inductivo atractor. Sí, podemos pensar eso, porque el grupo nitro tiene una carga positiva en el nitrógeno. Entonces, podemos pensar primero conceptualmente que la densidad electrónica del anillo del dinitrobenceno va a ser menor que la del nitrobenceno. ¿Sí? Y, y bueno, ya con eso podemos entender que los intermediarios involucrados en cada caso, el intermediario del dinitrobenceno va a tener mayor energía de activación que el intermediario que se puede formar en la reacción con el nitrobenceno. El complejo sigma que lleva al producto de meta en el caso del nitrobenceno va a tener menos energía que el complejo sigma correspondiente para este compuesto. Por lo tanto, los estados de transición que conducen a esos complejos sigma tienen la misma relación de energía. ¿Sí? El estado de transición que conduce al complejo sigma para este compuesto es más energético. Por lo tanto, mayor energía de activación, que significa menor constante velocidad. ¿Sí? Entonces, este va a reaccionar más lentamente. Una cuestión puramente electrónica, no es una cuestión estérica. Estamos hablando acá de reacciones que se entienden con los clásicos diagramas de coordenadas de reacción, energía en función de la coordenada de reacción, del avance de la reacción. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esa fue una pregunta adicional, porque acá la pregunta principal es ¿cuál es el producto de cada una de estas reacciones? Bueno, por ejemplo el paranitrotolueno.
¿Cuál es el producto principal? ¿Dónde entra el electrófilo? En posición orto, porque está Sí, dirigiendo el metilo. bien. Orto al metilo, ¿sí? Bien, bueno, y así, con esos criterios, reconociendo el grupo activador más fuerte, recuerden que ese es el que ejerce el efecto director principal, ¿sí? Porque puede haber efectos complementarios, pero a veces puede haber efectos contrapuestos. Hay que fijarse justamente cuál es el que ejerce el efecto de director más importante. Por ejemplo, el caso F, ¿sí? El ortometilfenol, también llamado ortocresol. El nombre común de estos compuestos son cresoles, los metilfenoles. Bueno, ese sería el ortocresol, o un poquito más UPAC, ortometilfenol, o 2-metilfenol. Bueno, ¿cuál va a ser el producto principal acá de sustitución electrofílica aromática? ¿Dónde va a entrar el electrófilo? ¿Qué les parece? ¿Dónde va? Hay 4 posiciones, ¿no? No hay muchos. Son 4 lugares. ¿Cuál es el lugar principal? O los lugares principales. Sería los que estarían en posición orto para, pero dependiendo de él, oxidrilo. Exacto. Porque este es un activante fuerte, este es un activante débil. Entonces, este manda. Acá los efectos directores son contrapuestos. Porque este dirigiría acá, ¿sí? Que sería para respecto al metilo, pero meta respecto al oxidrilo. Bueno, si el que predomina es este, como de hecho sucede, porque este es el activante fuerte, entonces la dirección va a ser orto respecto al oxidrilo y para respecto al oxidrilo, que ambas son posiciones meta respecto al metilo. Pero bueno, predomina este. O sea, tenemos un producto con sustitución acá y otro con sustitución acá. ¿Está bien? Bueno. ¿Y después qué viene? Reacciones de sustitución nucleofílica aromática, clorobenceno. Bueno, el problema, fíjense, acá empiezan a hacer comparaciones de los dos mecanismos grandes que discutimos, pero recuerden que este siempre es el mecanismo más significativo, ¿no? Porque es mucho más general. Discutimos las particularidades de la sustitución nucleofílica aromática, perdón, que pueden aplicar esos conceptos con el problema 11, ¿sí? Porque el problema 11 indica que el clorobenceno reacciona con hidróxido de sodio concentrado, solo calentando por encima de 300 grados. Ahora, el paranitroclorobenceno lo hace con hidróxido de sodio del 15% a 160 grados. Y el 2,4-dinitroclorobenceno reacciona en solución acuosa de bicarbonato de sodio, con pH mucho más bajo que los pH anteriores y a temperatura menor. Bueno, conociendo cómo es esta reacción, van a poder explicar las diferencias. ¿Está bien? Formular los productos en cada uno de los 3 casos. Primero describen el producto y después se explican las diferencias de por qué esas distintas condiciones experimentales en cada uno de los casos. ¿Sí? Te van a dar cuenta por el mecanismo involucrado. ¿Está bien? Bueno. Después acá tenemos una serie de problemas, algunos de ellos más interesantes que otros. Veamos, por ejemplo, el problema 12. Bueno, recuerde que hay cosas que pasamos muy, muy rápido. Yo estoy haciendo problemas tipo, ¿no? La idea es que ustedes traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles de todas las guías. Así que eso también vale para esta. Lo que quede en el tintero, después ustedes tratan de resolverlo. Entonces acá en este problema hay que predecir productos principales, cada una de las siguientes reacciones, ¿sí?
Y a la hora de, acá no nos preguntan por el mecanismo, no nos dicen de fundamentar, pero bueno, uno ya sabiendo cómo son los mecanismos de estas reacciones, uno ya sabe cómo fundamentar la respuesta. ¿Está bien? Y por lo tanto, si sabe cómo fundamentar la respuesta, porque conoce los mecanismos de la reacción, si conoce el mecanismo de la reacción, sabe cuáles son los grupos activantes y desactivantes, o activadores y desactivadores, y por lo tanto puede hacer una predicción, teniendo, en el caso de moléculas aromáticas, más complejas que las habituales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este, que es el benzoato de fenilo, ¿sí? Sería el éster que se prepara con el ácido benzoico y el alcohol sería el fenol. Entonces, el compuesto es el benzoato de fenilo, perdón, sí, benzoato de fenilo, dije bien. Y este compuesto se hace reaccionar con bromo y tribromuro férrico. ¿Cuál sería el producto principal o los productos principales? Escucho opiniones fundamentadas. ¿Eh? No escucho nada. Sería en posición meta con respecto al carbonilo. No, estoy escuchando muy mal. Si no, ponerlo en el chat. Subí el volumen del micrófono, por favor, si no escribí tu respuesta en el chat, porque no te escuchaba muy mal. ¿Podés repetir, por favor? A ver el chat. Acá está. En posición meta sería con respecto al carbonilo, ¿no? Bueno, sí, pero hay que mirar bien el compuesto, ¿sí? O sea, este anillo tiene un carbonilo, este anillo está unido a un carbonilo, y este otro anillo, aquí está unido. ¿Está bien? Si no estuviera esto, si fuera el ácido benzoico, la única posibilidad sería que el bromo más, que va a ser el electrófilo, entre en posición meta. Pero este no es el único anillo aromático. Tenemos este otro, hay que pensarlo de esa manera. ¿Qué pasa acá? Ahí sería en posición ortopara. Claro, ¿por qué? Porque este oxígeno, ¿qué hace? Es un activante para este anillo. El Sí, carbonilo desactiva, el oxígeno activa. ¿Sí? Acá tenemos los pares de electrones no compartidos. Esto fíjense que no va a ser un activante tan fuerte como un fenol o como el anisol, o sea, un metoxibenceno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el par de electrones del oxígeno también puede entrar en resonancia con el carbonilo. Por eso no es un activante tan fuerte. Pero ahí está están los pares de electrones del oxígeno. O sea que si planteamos el ataque al electrófilo en orto o en para, va a haber una forma resonante del complejo sigma que va a ubicar una carga positiva acá, ¿no? Si el electrófilo ataca acá, la carga positiva está ahí. Y si la carga positiva está ahí, se va a poder escribir una forma resonante con el octeto completo, porque el par de electrones va a venir para acá. Entonces, este átomo de oxígeno, así como está, ya sea que sea un oxidrilo, un metoxilo, etoxilo, cualquier éter, o que sea un éster, ¿sí? Esto activa este anillo. Entonces, el otro anillo está desactivado, pero este está activado. Entonces, la reacción va por este lado, no va por acá. Y entonces, los productos principales, como bien decía una de las compañeras, el bromo va a entrar acá, en orto respecto a este oxígeno, y en para respecto a este oxígeno. Y acá no va a pasar nada. Entonces, va a haber dos productos principales con el bromo acá, en esta posición, y el otro con el bromo en esta otra posición. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno. Bueno, este también, el D, es interesante para discutir, fíjense. Este es un compuesto aromático fusionado con un ciclo oxigenado de tipo alifático, ¿sí? Tiene un nombre común, pero no me acuerdo ahora. Como ven,
los profesores tampoco sabemos todo, absolutamente todo, ¿sí? Hay muchos nombres comunes en la química orgánica, son más de 10 millones de compuestos. Por supuesto es imposible memorizar todo. Pero bueno, ustedes como estudiantes, al ir practicando, al ir estudiando, al ir ejercitándose, van incorporando nombres, ¿sí? Por lo menos los nombres significativos. O sea, hay nombres que, como por ejemplo el de compuesto, qué sé yo, tampoco es tan importante. Creo que lo vimos en la teórica, pero bueno, ahora se me borró. Bueno, vamos a la reacción. ¿Qué tipo de reacción es la D? Este compuesto aromático con este reactivo que es el cloruro de acetilo y el catalizador tricloruro de aluminio. ¿Cómo se llama esta reacción? Perdón por el ruido. Una acilación. Sí. ¿De quién? Estos son nombres que sí es importante acordarse porque justamente son los inventores de la reacción. Además, como les decía el otro día, recordar nombres propios ¿Cómo era? ayuda después a recordar. Fiel ¿Cómo? y Kraft. Fiel y Friedrich Kraft Kraft, eran. sí, exacto. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero siempre le decimos Friedel. Se escribe Friedel, ¿sí? Si uno lo pronunciara en castellano, como suelen hacer los españoles, que no se preocupan mucho por respetar la fonética de cada idioma, los españoles dirían Friedel y Kraft, ¿sí? Bueno, Friedel creo que es un apellido, no sé si francés o alemán, que creo que se pronuncia Friedel, pero bueno, no importa. La cuestión es que se escribe Friedel y Kraft, ¿sí? Entonces, recordando esos nombres, recordamos un poco el mecanismo de la reacción, ¿sí? En este caso es una acilación de Friedel y Kraft. Entonces, esa reacción con este compuesto aromático, ¿dónde va a ocurrir principalmente? ¿Dónde va a entrar el grupo acetilo, ¿no? Que termina siendo, recuerden ustedes, el electrófilo, porque acá hay una carga positiva. Entonces, este metilcarbonilo se va a unir al anillo aromático. Vamos a tener un derivado de una metilarilcetona, ¿sí? Bueno, ¿dónde entraría el electrófilo? En este anillo aromático fusionado con este heterociclo alifático. Analicen esto con el mismo criterio que analizamos el inciso A, ¿sí? Acá hay dos anillos y dos grupos que dirigen o que activan de manera diferente. Acá tenemos un único anillo, pero fíjense que lo pueden pensar como que es un único anillo con dos sustituyentes, ¿sí? Este. Entonces, Podría ser que desde el carbono que está unido al oxígeno, de ahí consideraría ortopara. exacto, está muy bien. Pues fíjense que este oxígeno es activante y director ortopara. Y este es un carbono de tipo alifático, ¿sí? Fíjense que si cortamos la cadena acá, ¿no? Estas cosas son interesantes para analizarlas así. Rompamos la molécula ahí. Si rompemos ahí, ¿qué se tiene? Dibujemos. Yo tendría una cosa así. Pongo por acá. ¿Sí? El anillo aromático sería algo como esto. ¿Sí? Y acá tendríamos una cadena de etilo, CH2, CH3, ¿sí? Y acá habría un oxígeno y un metilo. Y acá pongo el oxígeno. ¿Sí? Entonces fíjense que si ustedes comparan el compuesto que tenemos dibujado en el problema con este que acabo de dibujar yo,
Es la misma historia, exactamente lo mismo. ¿Sí? Acá tenemos un metoxilo y acá tenemos un etilo unido al anillo. ¿Quién manda entonces? ¿Sí? Como bien dijo la compañera, hay que considerar que el oxígeno es el director principal, ¿no? Porque los dos son activadores, directores ortopara, pero este es un activador más fuerte, ¿sí? Este activa por efecto mesomérico y este activa solamente por efecto inductivo. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes van a plantear el electrófilo, ataque orto o ataque para, si ataca en orto, la carga positiva va a estar ahí, contigua al oxígeno, o sea, va a estar acá, contigua al oxígeno. Vamos a poder escribir una estructura resonante con octeto completo, par de electrones que viene para acá, como ya lo hicimos. Y si ataca en para, pasa algo parecido, porque la carga positiva va a estar ahí o va a estar acá. Y cuando está acá, tenemos la cuarta forma resonante con el octeto completo. ¿Sí? En cambio, en este caso, este dirige ortopara, sería esta posición y esta otra. Pero esas no están particularmente favorecidas porque en esos casos el complejo sigma no va a ubicar una carga positiva al lado del oxígeno. La carga positiva va a estar al lado de este carbono, que va a estar estabilizada solamente por efecto inductivo. Por eso predomina este grupo como director. Y los compuestos terminan siendo, por ejemplo, vamos a dibujarlo, lo dibujo acá directamente, ¿sí? Terminaría siendo el acetilo unido acá. Metido ahí, y acá pongo el carbonilo y pongo el oxígeno. ¿Sí? Ah, perdón. Esto. Ahí está. ¿Sí? El acetilo, este es uno, en orto respecto al oxígeno, y el otro sería en para respecto al oxígeno. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. ¿Puedo borrar? Bueno, hablen por favor, si no, no sé si están todavía ahí. Bueno, bien, borro. Entonces, esos criterios son los que hay que tener para analizar este tipo de ejercicios, ¿sí? Bueno, acá hay ejercicios de sala de benceno y diazoño también, recuerden lo que discutimos. Bueno, acá también hay otro, fíjense, con dos anillos, este sería un derivado del bifenilo, ¿sí? Que son dos anillos aromáticos unidos por un enlace sigma. ¿Está bien? Y esto con este compuesto, con un metoxilo en este anillo, hacemos la reacción de ácido nítrico y ácido sulfúrico, la reacción de nitración. En base a lo que discutimos en A y en D, ustedes pueden tranquilamente resolver el problema al inciso F. ¿Sí? Bueno. Entonces, después acá empiezan los problemas de síntesis, con distintas materias, distintos sustratos de partida, ¿sí? O materia prima de partida, como se le quiera llamar. Y en estos ejercicios hay que ver hasta dónde, a dónde queremos llegar, ¿sí? Y en base a eso, pensar cuáles serían los sustratos más adecuados, además teniendo en cuenta lo que ya conocemos de las reacciones de sustitución electrofílica aromática y cómo dirigen, cómo activan y cómo dirigen los distintos sustituyentes que ya estuvimos viendo. Ese es el criterio principal. Por ahí no hay una respuesta única, por ahí sí, por ahí hay un camino óptimo. ¿Sí? Hay que mirar bien cada caso. ¿Sí? Por ejemplo, veamos el caso de la paratolvidina.
la paratoluidina es el nombre común de la parametilanilina. ¿Sí? Bueno, no sé si escuchan, está pasando por acá por mi barrio está pasando la camioneta de que compra heladera, cocina y todo eso. Se escucha el altavoz de fondo. Bueno, paratoluidina, vamos a ir a compartir. Nos queda poco, pero bueno, vamos a hacer este ejercicio. Voy a compartir. Los productos de partida dice que son tolueno, nitrobenceno y ácido benzoico, ¿no? Y les voy a compartir ahora acá el ChemDraw. ¿Están viendo, no? El ChemDraw. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, voy a borrar todo esto. Entonces, perdón, queremos llegar a este compuesto. Paratoluidina, metilo, amino. Acá hay un amino. ¿Sí? Bueno, y nos dicen que una de las materias primas posibles era tolueno, ¿no? Sí, ¿Sí? profe. Sí. Uy, Sí, perdón. Perdón. A ver, ahí vamos. No, ¿qué pasa? A ver, vamos de vuelta. Ahí está. Y otro más. Y otro más. Bueno, entonces, uno de los sustratos posibles es el tolueno, el otro era el ácido benzoico, ¿sí? Sí. sí. Y el tolueno. Y el nitrobenceno. Bueno, acá ponemos nitrobenceno y el ácido benzoico. Bien. Vamos a ponerlo así. El ácido benzoico, ¿sí? Entonces tenemos que ver, por ahí no es una única etapa, ¿no? Son varias, pero la idea es llegar desde acá, ¿no? Un camino posible es el tolueno a la toluidina, el nitrobenceno, los últimos 10 minutos. Pero bueno, ya estamos terminando. Del nitrobenceno y del ácido benzoico. ¿Sí? Bueno, hay que pensar justamente en las reactividades y la orientación de los grupos, ¿sí? O sea, tenemos que hacer a partir de cualquiera de los tres sustratos una reacción de sustitución electrofílica aromática, ¿sí? Para llegar a la paratoluidina, o dicho de otra manera, a la parametilanilina. ¿Sí? O sea, los dos grupos que están en el producto, en el objetivo de nuestra síntesis, están en relación para. ¿Sí? Entonces eso ya nos determina, ya de entrada podemos focalizar la atención en uno de los tres sustratos y descartar los otros dos, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué les parece? Piensen en la dirección, ¿no? Más allá de la El facilidad. tolueno, El tolueno. ¿Por qué? porque tiene un metilo que es un activante. Ortopara Claro, y mesilrol para. claro, es activante y dirige, activante, recuerden, y director ortopara, ¿sí? Sí, siempre me Ok. digo así y digo uno y me falta decir que dirige. Claro, no está bien, igual no hay problema, están incorporando los conceptos, ¿sí? O sea, el activante, director ortopara, con la excepción de los halógenos, recuerden que son directores ortopara, pero al mismo tiempo son desactivantes, ¿sí? Y después todos los demás desactivantes o desactivadores son directores meta. Entonces, en este caso, fíjense que tenemos acá abajo el nitrobenceno y el ácido benzoico,
¿sí? Son ambos anillos, ¿no? Primero están desactivados para la sustitución electrofílica aromática, pero en principio eso no sería un problema, porque bueno, podemos forzar las condiciones de reacción y la efectuamos. El problema es que estos grupos, como son desactivadores, dirigen meta. ¿Está bien? Entonces ya está, lo descartamos, porque en nuestro producto final, los grupos están en posición para. Entonces la única posibilidad es tomar el tolueno como punto de partida, ¿sí? Para hacer la reacción. Bueno, entonces descartamos los otros dos. Eliminamos todo esto. Esperen que- Eliminamos todo esto. Y ya sabemos que nuestro sustrato o material de partida, o materia prima, tiene que ser el tolueno. Bueno, ¿y qué hacemos? Ustedes me pueden decir la secuencia de reacciones para llegar del tolueno a la parametilanilina. Se puede nitrar al tolueno y después reducirlo. Perfectamente, muy bien. Porque fíjense que la nitración del tolueno, una reacción que va a proceder bien, más rápido que el benceno, como ya discutimos, vamos a tener una mezcla ortopara, pero bueno, se supone que uno plantea eventualmente una separación de la mezcla, de esa mezcla previa a la preparación de la anilina. O sea, uno separa el orto nitrotolueno del paranitrotolueno, se queda con el paranitrotolueno, y al paranitrotolueno, el paranitrotolueno se hace la reducción, ¿sí? Con, por ejemplo, zinc medio ácido. ¿Sí? Y ahí del tolueno, entonces el paranitrotolueno, llegamos a la parametilanilina. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, ese es vamos a ver, esperen que les voy a compartir la guía, a ver qué es lo que quedaba. Criterio general sería ese, ¿sí? Entender bien el mecanismo y a partir de ahí también el complejo sigma, que es el intermediario que se forma en la etapa lenta de la reacción, plantean todas las formas resonantes de cada caso y ahí van a poder explicar las distintas reactividades. Y a la hora de hacer síntesis, como en estos problemas, problema 13, problema 14, tienen que tener en cuenta justamente las distintas propiedades de dirección ortopara o meta que tienen los distintos sustituyentes que pueden estar presentes en un anillo aromático. Así que bueno, acá tienen que, para divertirse también el problema 14, varias síntesis a partir del benceno. Después, bueno, completar reacciones de oxidación, como estamos viendo acá. Y bueno, y después también otras cosas más conceptuales, como la del problema 16. ¿Sí? A ver qué más queda, problema 17, como más del mismo. Bueno, hay todos estos ejercicios como para discutir cuestiones generales, pero todos basados en los conceptos que ya vimos, ¿sí? Mayor cantidad de ejercitación y después comparaciones de fuerzas de bases, que también ustedes ya, este problema 24 que está al final, digamos, lo pueden resolver en base a los conceptos generales de aromaticidad, de cómo activan o desactivan los grupos, y por otro lado a los conceptos generales de basicidad que también ya vimos. Así que, bueno, en principio con esto daremos por terminada la clase, ¿sí? Y ustedes ya tienen elementos como para terminar de hacer toda esta guía. Y ya avanzamos bastante, nos atrasamos un poquito con el calendario, pero bueno, ya vamos a recuperar. Y vamos a ver, estamos revisando el laboratorio, a ver si podemos llegar a hacer, según lo programado, el trabajo práctico de extracción y cromatografía en capa delgada. Así que eso sería el ideal. Y bueno, ya la semana que viene, el miércoles que viene, ya volvemos a la normalidad. Vamos a recuperar nuestra aula de siempre. Sabemos que no hay diferencia, el otro día lo experimentamos. El frío sigue siendo frío por todos lados. Así que vamos a
a volver al aula de ahí del subsuelo, ¿sí? El miércoles a las 9 de la mañana, la semana que viene. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Bueno, Sí, sí. ahora sí, buen fin de semana, y sí, el lunes Profe. feriado patriótico de verdad el lunes. Sí, Sí. te escucho. ¿Usted grabó la clase? Está grabada, sí. ¿La va a mandar al mail? Sí, sí, para que las vuelvan a escuchar, pero sí. Claro, para Sí, que la vamos a escuchar por los ejercicios bien, también. Sí, también las puedo subir a la página. Ahora me voy a fijar a ver si no pesan mucho, las puedo subir a la página, y si no se las mando al mail de ustedes. Perfecto. Sí. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo entonces el miércoles, y estudien mucho, tienen varios días. Descansen también un poquito, pero estudien, Bueno. ¿sí? Bueno, nos estamos Gracias, viendo. profe. Buen fin de. Gracias, que Nos vemos, anden profe. bien. Bye, Hasta Chao. luego. Buen fin de semana. Chau, chau. Recording